Hola, aquí tenemos un circuito mixto por el cual vamos a aplicar las leyes y las reglas para poder llegar a los resultados. En este caso nos piden determinar la tensión B, o sea, en la resistencia de 75, ¿sí? Y la corriente en la resistencia de 50 y la tensión BX entre los puntos A, X, Y, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el proceder? Para poder hacer este análisis tenemos que reducir el circuito. ¿Cómo podremos reducir el circuito? Si aquí nosotros, nuestro circuito reduciéndolo para el punto A, vamos a reducirlo de tal manera que nos va a quedar un circuito de este tipo. Vamos a plantearlo y lo vamos a hacer para recortar los tiempos en el video. Entonces, reduciendo el circuito, tenemos nosotros que la resistencia de 200 con la de 65 están en serie, le llamamos una resistencia equivalente a una que van a ser 275. Por lo tanto, en la parte inferior, la resistencia de 50 con la de 10 están en serie y le llamo una equivalente 2 y tengo 50 más 10, tengo 60. Y aquí podemos observar ya nuestro circuito que yo le establezco aquí una R equivalente 3, que es el paralelo de la resistencia equivalente 1 por 100, y aquí tengo la R equivalente 1 más 100, y acá también hago lo mismo, una R equivalente 4 que va a tener 20 por la resistencia equivalente 2 sobre 20 más la R equivalente 2. Vamos a tener los valores de este circuito y ahí está planteado la primera parte de la solución. Continuando con este ejercicio, por tanto ya tenemos que las resistencias en paralelo, ¿sí? Superior e inferior, tengo una resistencia equivalente de 73.33 ohms y la parte inferior tengo una resistencia equivalente de 15. Por lo tanto, la corriente total del circuito va a ser igual a 100 entre ¿cuánto? Entre 73.33 más 75 más 15. Por lo tanto, aquí tendremos una corriente igual a siguiente valor. Y ahora sí tendremos que la corriente total del circuito será el voltaje total entre la resistencia total, que nos dará un valor de 0.61 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué nos piden primeramente? Yo puedo determinar el voltaje Bx, el voltaje Bx va a ser igual a ¿quién? El voltaje Bx es el voltaje que tengo, ¿sí?, en el serie Bx que yo tengo en este circuito. De esta manera, para poderlo resumir, vamos a tener que determinar los valores de esa Bx para llegar a la planteamiento del circuito, o vamos a irlo como nos piden aquí el voltaje, la tensión B. ¿Cuál será la tensión B? La tensión B es el voltaje que tengo en la resistencia de 73 ohms. Entonces, ¿cuál sería las características de la 75? ¿Cuál sería el planteamiento? ¿Sí? El voltaje. Entonces, voltaje B, ¿qué es lo que sucede? Es el voltaje que va a tener entre este punto y este punto, de acuerdo a nuestro circuito. Por lo tanto, yo tengo que el voltaje B es igual, a la corriente por la resistencia de 73.33. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a qué valor de esa corriente, ¿sí? Tendremos que el valor de la corriente sería de 0.61 por 73.33, y aquí tengo una tensión B. ¿De qué valor? Una tensión B de 73.33 por 0.61. El voltaje será de 44.73. 44.73 volts, que sería el voltaje que yo tengo en el del circuito equivalente del paralelo. Circuito equivalente del paralelo que yo tengo, que es el voltaje que tengo ahí, ¿sí? Sería el voltaje en el paralelo, pero nos están pidiendo el voltaje B. El voltaje B sería este del circuito paralelo, por tanto el voltaje B en la de 75, que es lo que nos piden, fue aplicar la regla del divisor de qué,
que podemos aplicar aquí, que tengo el voltaje aquí, ¿sí? Que es el voltaje en el paralelo. El paralelo incluye a la resistencia de 100 y al serie. Entonces, ¿cómo puedo determinar esta conclusión de este circuito? ¿Sí? Donde tengo ese voltaje de 75 para poder determinar donde tengo el voltaje, ya tengo el voltaje entre este punto y este punto, ¿sí? ¿Sí? Entonces aplico la regla del divisor de corriente, que yo quiero voltaje en la 75, el voltaje total es de 44.73 por la resistencia de cuánto, dónde lo quiero conocer, en la de 75 más la de 75 más 200, por lo tanto el voltaje en la de 75 puede tener un valor de cuánto, aquí lo hacemos, ¿sí? Nos va a dar un valor de... Entonces, continuando, pues, ahí vamos a determinar aplicando la regla del divisor de tensión, donde quiero conocer, yo tengo el voltaje en la de 200, que es igual a la que tengo en el paralelo entre el serie del 200 y la de 75. Entonces, aplico la regla del divisor de tensión, que va a decir que es el voltaje total del paralelo. Tengo la resistencia de serie del 20, la de 200 con la de 75, donde tengo un valor de 12.2 volts. Determino la de 200 para verificar la regla del divisor de tensión y me da 32.53, compruebo, ya tengo que el voltaje es de 75, por lo tanto el voltaje en la 75, que es lo que nos piden a determinar, es esta sería la tensión del valor de la tensión, que sería igual a la tensión B. Estamos de acuerdo, ya tengo determinado el primer inciso, ¿ok? ¿Dudas? Lo dejamos todo el planteamiento del circuito. Ahí está todo. Ok, entonces nos queda determinar la corriente aquí sería la corriente. Por lo tanto, aquí yo tengo una corriente que está saliendo, que sería la corriente total, ¿sí? Pero bueno, vamos a plantear el circuito. Entonces ahora, para determinar la corriente, nosotros tenemos que la corriente total es la corriente que va a pasar por la 75. Va a llegar la de 75 a este punto, parte viene para acá y parte viene para acá. Por lo tanto, aplico la regla del divisor de corriente, que me dice que la corriente en la de 50, que es el serie de la 50 con la de 10, va a ser igual a la corriente que está entrando, que es la corriente total 0.61, que multiplica la resistencia opuesta, que es la de 20, sobre 20 más 50 y 10, 60. Y ahí tengo la corriente en la de 50, aunque me va a dar un valor aproximado de... Continuando pues ya con los valores, aplico la regla del divisor de corriente, que me dice que es la corriente que está entrando, con el producto de la corriente opuesta, de la resistencia opuesta, donde quiero conocer la corriente, la opuesta es la de 20, entre la de 60, y aquí tengo el valor calculado, la de 20 para demostrar la ley de Kirchhoff de corrientes, y aquí está demostrada la ley de Kirchhoff de corrientes. Por lo tanto, ya determinamos el valor de la corriente. ¿Ok? Y ahí está el planteamiento del segundo inciso. Y por último vamos a determinar el voltaje, en donde el voltaje Vx. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a borrar. Y por último, bueno, pues ya que tenemos aquí, voy a redibujar nada más esa cuestión del circuito, ¿sí? Que tengo de esta manera, donde ve, ya lo determinamos en el primer inciso, el voltaje V, que sería la corriente total por la 75 ohms, y la de 50 ya determinamos la corriente, y es determinar esta acción, ¿sí? Para determinar este voltaje V, lo dejamos al alumno, digamos, aquí tengo el voltaje Vx, calculándolo, ¿sí? O también que ese voltaje Vx, con la comprobación, ¿cómo nos quedaría? Que sería el voltaje total, es igual al voltaje en la de 200, ¿sí? Más el voltaje en la de 10, ya lo puedo comprobar, ¿ok? Y lo dejamos al estudiante a que
concluya el circuito. Y ahí está el planteamiento de la solución de un circuito mixto donde puedo aplicar la regla del divisor de corriente, ¿sí? Y o también, bueno, conjuntamente podría también demostrarlo con la ley de Kirchhoff de tensiones. Pero ahí está el planteamiento del circuito. Vamos a ir haciendo un acercamiento, ¿sí? Para que vean el circuito agrandado. Bueno, y estamos dejando al estudiante para que ya use su habilidad y destreza. Esto lo vamos a demostrar en la maqueta del Armando Ball, estas características. Ok, cerramos nuestro circuito y hasta luego.